Buenas tardes, bienvenidos profesores y aquellos que nos están viendo. En esta ocasión estaremos el maestro Arturo López García de Siquie y una servidora Claudia Flores Estrada del CECIT 5 Benito Juárez, compartiendo con todo este conocimiento de la doctora Cristina Ochoviet, con el tema el rol docente del investigador en matemática educativa, sistemas de ecuaciones lineales. Gracias, Cristina, por estar con nosotros en esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas en su 8º ciclo. Bienvenida. Gracias a ti por haberme invitado. Bienvenida, Cristina, y bienvenidos nuevamente todos. Los invito a escuchar la semblanza de nuestra invitada. El rol docente del investigador debe contribuir a la comprensión de los resultados de investigación y al diseño de actividades de enseñanza de la matemática educativa. La investigación en solución de problemas del pensamiento algebraico ha mostrado las dificultades que los alumnos tienen cuando intentan resolver un sistema de ecuaciones lineales. En su texto, El rol docente del investigador en la enseñanza de la matemática educativa, la doctora Cristina Ochoviet Filgueiras señala que una alternativa posible para la mejora en la calidad educativa es desarrollar proyectos de trabajo que reúnan a investigadores y docentes en acciones colaborativas que permitan a ambas partes nutrirse mutuamente de los saberes que cada uno contribuye sobre su práctica docente, práctica de la investigación. Para Cristina Ochoviet, la comprensión de los resultados de investigación por parte del docente adquiere gran importancia si la profesionalización docente se visualiza como un estado constante de convertirse en profesor. Sin embargo, el investigador debe preocuparse, además de por comunicar sus resultados, también por su enseñanza. La doctora Ochoviet propone entonces que el investigador en matemática educativa asuma un rol docente en los ámbitos de actualización. En sus investigaciones, Cristina se ocupa de reflexionar acerca de la forma de conceptualizar diseños de enseñanza con el objetivo de acercar los resultados de investigación a los docentes por parte de Cristina Ochoviet realizó sus estudios de doctorado en Ciencias en Matemática Educativa en CICATA, IPN, México, obteniendo el grado con la tesis sobre el concepto de solución en un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Realizó además 2 diplomados en Flaxo, Argentina, obteniendo el diploma en Constructivismo y Educación y el diploma en Lectura, Escritura y Educación. Es coordinadora del Departamento de Matemáticas del Consejo de Formación en Educación y realiza un proyecto de la integración de la lectura, escritura y educación en Uruguay. Es docente de didáctica de la matemática en formación de profesores de matemáticas, profesora de matemáticas en la enseñanza media e investigadora en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Matemáticas e Integrando las Matemáticas, con su historia en los procesos de enseñanza. Ha escrito diversidad de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos en libros de investigación. Es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. De que haya sido así la semblanza de Cristina Ochoviet, de todas las actividades que ella ha realizado como investigadora y como docente, no solamente en Uruguay, sino en otros países. En esta parte, bien, acabamos de escuchar la semblanza de la doctora Cristina Ochoviet, en la espera de que se haya podido lograr ver y distinguir la cantidad de investigaciones que ha realizado a lo largo de su parte como investigadora y como docente. En esta sesión, que es la segunda del seminario Repensar las Matemáticas en el 8º ciclo, en estos primeros siguientes 40 minutos estaremos platicando con ella sobre esta parte de investigación del rol docente de investigador en sistema de ecuaciones lineales. Y en espera de que al mismo tiempo ustedes estén realizando ya sea preguntas o comentarios al respecto del tema, recordemos que el material se encuentra en la página para que ustedes puedan realizar las preguntas, dándole primeramente la palabra a los que están conectados en videoconferencia, que en este momento se encuentra la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y CICIMAR. Y todos aquellos que están conectados por internet, les esperamos también sus
preguntas o comentarios a través del foro o en la página o en el correo electrónico. Muy bien. Te envío las preguntas para tu visto bueno. Se dejan, se modifican, se cambian. En la primera pregunta, en la educación de los profesores, especialmente en matemáticas, debe de ser un proceso permanente el convertirse en profesor. ¿Cómo debe ser este proceso de formación continua? No sé si puedo contestar cómo debe ser ese proceso, pero lo que sí puedo es aportar algunas ideas que quizás resulten útiles en ese proceso. Es habitual, al menos en mi país, que los profesores realicen cursos de perfeccionamiento y de actualización en forma permanente. Pero no necesariamente esos cursos están relacionados con los resultados de investigación en matemática educativa. Lo que yo he podido observar es que para los docentes de aula que no se desempeñan como investigadores, resulta muy difícil, por un lado, acceder a los resultados de investigación, porque en mi país no es ni siquiera posible acceder a una biblioteca que contenga publicaciones actualizadas y especializadas en esa materia. Y por otro lado, tenemos el desafío de poder comprender tanto los aspectos teóricos como metodológicos plantean los trabajos de investigación. Es por ello que he estado pensando seriamente en ese puente que se plantea entre lo que es la práctica educativa, por un lado, es decir, la práctica de aula de los docentes, y los resultados que nos brindan los trabajos de investigación. Entonces, ¿cómo poder conectar esos dos mundos? ¿Cómo hacer posible eso con el objetivo que los resultados de los trabajos de investigación realmente puedan redundar en mejoras de la práctica educativa? Como referencia, mencionas esa importancia de los ambientes de aprendizaje, donde el docente y el investigador deberían de tener un rol durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. ¿Podrías decirnos cuál es la importancia para la mejora en la práctica docente y la práctica de investigación? Sí, por ejemplo, varios autores nos mencionan que para los docentes de aula resulta difícil poder comprender los resultados de investigación. Y aun cuando fueran comprendidos, nos queda otro camino por recorrer, que es cómo poder plasmar esos resultados en cambios concretos en la práctica docente. Entonces, una idea en la que estuve pensando seriamente es en el desarrollar el rol docente del investigador en matemática educativa. Es decir, no un investigador lleva adelante su proceso de investigación, luego comunica sus resultados y quizás publica un paper sobre ellos. Pensé en ir un poquito más allá, es decir, cómo puede el investigador diseñar situaciones de enseñanza para el trabajo con profesores de aula y que estos lleguen a comprender cabalmente esos resultados de investigación para luego poder en la práctica de clase diseñar situaciones que atiendan los hallazgos que aporta la investigación. Muchas gracias, Cristina. La siguiente pregunta: ¿qué recomendarías a las universidades para impulsar el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores en matemática educativa?
Bueno, en el caso de mi país, Uruguay vive un caso muy extremo donde los posgrados en matemática educativa todavía no se han desarrollado. Es decir, en mi país, en el ámbito de la educación pública de nivel terciario, es decir, de nivel universitario, todavía no se han comenzado a formar investigadores en matemática educativa. Por lo que podría decir que vivimos una situación de emergencia nacional. Es así que las universidades deberían contribuir fuertemente para que esos posgrados pudieran ser desarrollados, para que pudiéramos formar profesores como investigadores que comenzaran a arrojar luz sobre cómo aprenden nuestros estudiantes, sobre las dificultades que tienen con las matemáticas y poder aportar resultados y digamos, proyectos tentativos para poder mejorar la realidad en la que estamos inmersos. De manera que uno de los aspectos a atender por las universidades es brindar programas a los que los docentes puedan sumarse. Este es un aspecto, es decir, llevar proyectos de formación en investigación para los profesores. Por otro lado, otro asunto que se plantea es el cómo sería posible para los profesores que trabajan tantas horas tener tiempo para poder, además de trabajar, estudiar. Por lo que vamos al tema o a los aspectos financieros, es decir, para poder llevar un programa adelante también necesitaría un conjunto de becas que pudieran ayudar a esos profesores a desarrollar estudios. Pero creo que lo más importante es generar conciencia de que la investigación en matemática educativa es importante, podemos obtener resultados, ayuden a los estudiantes a aprender mejor la matemática. A veces existe cierto descreimiento por parte de algunas comunidades científicas que todavía siguen pensando que con saber mucha matemática, podremos enseñar muy bien la matemática. Entonces, yo creo que lo importante es impulsar a la matemática educativa como una disciplina que puede aportarnos resultados muy interesantes para poder mejorar las prácticas de clase en torno a la enseñanza de la matemática. Cada vez a ser mejores, y no solamente en el área de matemáticas o ser matemático educativo. Dentro de lo que tú has realizado actividades con estudiantes de 13 o 14 años que están cursando. Aunque es una investigación en Uruguay, siempre es importante porque es una parte de conocer qué es lo que se realiza y si nuestros estudiantes de donde estamos también lo pueden realizar. En este sentido va si realmente con esas actividades que realizaron con los estudiantes hubo esa construcción de conocimientos y si el docente pudo llevarlo a cabo en su práctica frente a grupo. Sí, exactamente. En el proceso de investigación se trabajó con un docente de aula, al que es importante aclarar, no se le entregaron un conjunto de actividades en concreto para seguir. Es decir, no quisiera que se interpretara que al docente de aula nosotros le entregamos un conjunto de actividades para cumplir a rajatabla. No fue ese el trabajo propuesto, y creo que es importante hacer esa aclaración. Lo que nosotros trabajamos con el docente de aula fue en ciertos
centros de atención que debían considerarse al intentar enseñar el concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, tuvimos varias entrevistas con la profesora que estuvo a cargo de ese grupo. Fuimos discutiendo diferentes ejemplos de situaciones problemáticas, fuimos discutiendo cuáles eran aspectos importantes sobre los cuales reflexionar en clase, sobre los cuales proponer preguntas claves a los alumnos, y en base a las discusiones que tuvimos con la profesora, elaboramos juntamente situaciones problemáticas, pero además la docente propuso otras situaciones elaboradas por ella misma. Entonces se generó un trabajo colaborativo donde se tuvieron en cuenta resultados de investigación y realmente fue muy positivo para los alumnos. Muchísimas gracias por tus respuestas, Cristina. Una pregunta más. En tu artículo mencionaste algunas actividades. ¿Es posible diseñar actividades similares, pero para nivel superior, por ejemplo, enfocadas en los cursos estándar de matemáticas que se dan a nivel superior, a nivel universidad? Sí, yo creo que sí es posible. Hay algunos autores, por ejemplo Whitman, que nos habla de que la matemática educativa podría enfocarse como una ciencia del diseño. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de ciencia del diseño, estamos pensando en la creación de actividades de aprendizaje sostenidas en ciertos criterios bien fundamentados, y yo creo que sí es posible. Lo que no me gustaría que se pensara es que podemos directamente extrapolar algunos aspectos encontrados en mi investigación y simplemente tomarlos y aplicarlos en el nivel universitario. Creo que la idea es hacer una exploración en el nivel que se quiere trabajar, indagar acerca de las concepciones de los estudiantes, dónde están teniendo problemas, qué es lo que no se está comprendiendo adecuadamente, y comenzar a trabajar con los docentes en el sentido colaborativo que yo he planteado, para poder experimentar consecuencias de aprendizaje, ver cómo van respondiendo los alumnos. Hay algunos aspectos que yo tuve en cuenta en mi trabajo de investigación, que proponer actividades en las que pudiera transitarse entre diferentes modos de pensamiento. Es decir, pensar los objetos algebraicos desde diferentes modos de pensarlos. Es decir, ustedes habrán visto que se plantean actividades en las que, por ejemplo, planteamos una situación mediante, por ejemplo, ecuaciones, es decir, damos las ecuaciones lineales. En otras actividades se plantean ejercicios más en un contexto gráfico, pero siempre se piden interacciones entre los contextos gráficos y los contextos algebraicos. Es en este sentido que hemos tratado de apostar, es decir, siempre ir transitando y favoreciendo el desarrollo de los diferentes modos de pensamiento. Pero en el nivel universitario en el que se desea trabajar, bueno, habría que establecer un trabajo con los profesores, ver si están dispuestos a realizar modificaciones a sus cursos, a los trabajos prácticos que vienen utilizando. Entonces, no es solamente, bueno,
el investigador que se va a presentar va a ir con una solución en concreto a los problemas, sino que todo lo contrario, va a ser de un trabajo colaborativo entre investigadores y profesores que quizás puedan reformularse o repensarse las tareas que habitualmente se proponen a los estudiantes. Dentro de estas actividades que mencionas que realizaron sobre sistemas de ecuaciones lineales o transitar de una representación matemática a otra, solicitando las interacciones que realizan no solamente el estudiante, sino junto con el docente, sabemos que la tecnología es una herramienta que nos ayuda de alguna manera a la construcción de conocimientos, pero no lo es todo. En este sentido, con base a las actividades que realizaron, ¿qué tecnología utilizaron o se puede utilizar en este tipo de actividades? En el caso de los alumnos que participaron de esta experiencia, trabajaron con lápiz y papel. Si tú te estás refiriendo al uso de algún software en particular, no fue utilizado. Es decir, las situaciones se resolvieron con lápiz y papel y el uso de calculadora. Ahora, si vamos ya a pensar en la incorporación de algún software en particular para la resolución de estas situaciones, bueno, creo que hay varios que podrían ser utilizados. Se me ocurre GeoGebra. GeoGebra cuenta con una ventana algebraica y una ventana geométrica, donde para cada representación nosotros podemos ver en la otra ventana la descripción algebraica correspondiente, y bueno, un programa como por ejemplo GeoGebra favorecería el tránsito entre diferentes modos de pensamiento. Es solamente un ejemplo que estoy mencionando. Yo no lo he experimentado en particular con el tipo de situaciones que propuse, de manera que, bueno, habría que explorar esas posibilidades y trabajarlas con estudiantes, pero a priori pienso que podría ser sumamente útil. Muy bien, vamos a pasar ahora a algunas preguntas que nos han enviado a través del foro. Comienzo con la pregunta del profesor Jaime Torres Juárez, del CECIT número 7, donde pregunta a la doctora Cristina si el investigador hace matemáticas educativas para jóvenes de bachillerato o nivel superior y toma el rol de docente en un foro, congreso o programa de actualización. ¿Cómo será capaz de tomar este rol si está frente a un grupo diferente, al tener como alumnos a docentes adultos que ya no son estudiantes, con prejuicios, grandes diferencias socioculturales a los primeros? ¿La convergencia estará en enseñar a tener una actitud reflexiva? Sí, exactamente, se está pensando en eso. Es muy interesante lo que está planteando el profesor, y yo lo menciono en el artículo de referencia. Justamente cuando un investigador va a comunicarse con profesionales de la educación, va a tener a docentes con diferentes trayectorias, con diferentes formaciones, con diferentes experiencias en relación a la enseñanza de la matemática. Y uno de los aspectos que yo planteo en el artículo da lugar a lo que se llama preguntas críticas. Es decir, ¿cómo voy a trabajar yo con ese grupo de profesores? Bueno, voy a trabajar generando el conflicto. Y para ese conflicto voy justamente a potenciar esas diferentes experiencias, esas diferentes creencias sobre lo que es la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque al confrontar las diferentes ideas que tenemos sobre los aspectos que discutimos, es que vamos a generar reflexiones, conversaciones, intercambio de ideas que nos van a permitir entre todos generar
nuevos significados sobre los puntos que estamos discutiendo. Entonces, la idea no es, bueno, todos pensamos lo mismo y todos vamos a llegar a las mismas conclusiones. La idea es plantear una discusión rica, poner sobre la mesa diferentes asuntos a discutir, compartir cómo cada uno desde su experiencia puede ver esos asuntos para luego ver si es posible generar unos acuerdos. Y si no se genera un único punto de vista, tampoco es problemático, porque nosotros vivimos en sociedades que son ricas en divergencia, y es de esa divergencia que también nos vamos nutriendo. Es decir, si todos pensáramos lo mismo, no creo que pudiéramos llegar a hallazgos demasiado ricos. Entonces, la idea es intercambiar, compartir, discutir, plantear situaciones que den lugar a conflictos, que permitan al docente confrontar lo que habitualmente hace en su práctica con lo que yo recogí en mi trabajo, y a partir de eso generar discusiones, ideas, comentarios que, bueno, cada uno luego verá cómo lo incorpora a su práctica educativa, si cree que es adecuado, por supuesto. De Monterrey, por favor, si tiene algún comentario o alguna pregunta que hacerle a Cristina Ochoviet. Blanca. Claudia, no sé también si ya tengan alguna pregunta, a los coordinadores. Pues en primer lugar por el tema. El tema es en particular muy valioso porque es incorporar al docente en pues en esta corriente de investigación en educación matemática, y mi pregunta va orientada hacia a preguntarle a Cristina ¿qué piensa ella acerca de eso que le está pidiendo al investigador, que intente acercar sus resultados hacia el profesor, en particular haciendo algunas propuestas de diseño, cuando en realidad justamente el hacer eso se convierte en otra actividad de investigación? O sea, una cosa es la investigación básica, digamos, el estudiar los fenómenos didácticos que suceden, y otra, en el proceso de llevarlo al aula, justamente también se requiere investigación, y en donde el profesor juega un papel también importante. ¿Cómo lo tiene conceptualizado, Cristina? Bueno, en el artículo de referencia está planteado que algunos investigadores sostienen que la instancia final de un proceso de investigación no termina en la publicación de un paper, sino que finaliza cuando el lector de ese paper ha comprendido lo que está planteado en el mismo. Entonces, desde ese punto de vista, si el proceso de investigación finaliza cuando el lector de los resultados de investigación ha comprendido lo que él mismo deseaba transmitir, entonces creo que la inmensa mayoría de todas las investigaciones no han finalizado, porque en general el cierre de esos procesos queda determinado ya sea en la comunicación de los resultados o en la publicación de los mismos. Entonces, si yo ambiciono a que esos resultados sean comprendidos por parte no solo de los docentes, sino también de otros investigadores que pueden estar interesados en esos resultados para, por ejemplo, tomarlos y desarrollar los proyectos, creo que el investigador debe asumir ese rol
de ayudar a que los demás comprendan lo que él está diciendo. Es decir, creo que podría ser un poco cómodo quizás para el investigador. Bueno, ya publiqué los resultados de investigación, ya terminé, me ocupo de otra cosa. Yo creo que el investigador en matemática educativa está fuertemente comprometido con la comunidad de todos los educadores en matemática. Entonces, es a partir de ese compromiso que yo estoy planteando el ir un poco más allá de la publicación. Bueno, yo voy a contribuir a que mis resultados sean entendidos. Pero si me propongo eso, entonces tengo que colaborar y tengo que lograr que eso sea posible. ¿Cómo es que lo planteo yo desde el artículo que ustedes pudieron leer? Bueno, si yo quiero contribuir a la comprensión, voy entonces a elaborar ahora una secuencia de enseñanza en la que no me voy a ocupar de enseñar concepto matemático, sino que me voy a ocupar de enseñar la matemática educativa, que es algo muy distinto, porque no voy a enseñar mi disciplina de referencia, sino que voy a ocuparme de enseñar otra disciplina que se ocupa de comprender los problemas de la enseñanza de mi disciplina. Entonces ya no estoy pensando en una secuencia para enseñar la matemática, sino en una secuencia para enseñar algunos aspectos de la matemática educativa. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, a partir de las producciones de los alumnos que participaron en mi investigación, a partir de entrevistas que mantuve con esos alumnos, fue que yo elaboré algunos estudios de caso con episodios que considero muy, muy ricos, que se fueron dando durante el proceso de investigación y que entiendo que permitirían dar lugar a discusiones muy ricas entre el investigador y los docentes. En mi caso, yo tuve la oportunidad de trabajar con la secuencia de actividades que ustedes pudieron leer en uno de los eventos de RELME, particularmente en Guatemala, y la experiencia fue sumamente rica. Es decir, los docentes fueron absolutamente receptivos, llevaron al taller toda su experiencia de clase, pudimos comentar, pudimos confrontar, y realmente creo que los docentes participantes se llevaron mucho de lo que discutimos ampliamente. Esto no quiere decir de ninguna manera que los docentes que participaron de ese taller van a cambiar rotundamente sus prácticas, ni que ahora van a ser los mejores docentes o que van a enseñar perfectamente tal o cual concepto. Tampoco estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que de alguna manera tenemos que establecer un diálogo entre la comunidad de investigadores y la comunidad de todos los docentes que día a día enseñan matemática. Si no logramos establecer ese diálogo, un diálogo efectivo, me cuesta entender para qué estamos investigando. Es decir, una de mis principales preocupaciones es, bueno, ¿para qué investigo? ¿Investigo para publicar un paper? Bueno, yo creo que tenemos que ir mucho más. Creo que tenemos que llegar al principal objetivo de todos los que pertenecemos a esta comunidad. Y el principal objetivo es mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Bueno, entonces vamos a eso. Okay. Bueno, tengo una pregunta del profesor Mario Mondragón de Siquie.
Es indudable que los resultados obtenidos en su investigación son muy interesantes. Sin embargo, tengo curiosidad por conocer cuáles fueron las bases matemáticas que tuvieron los alumnos que participaron en sus estudios. Bueno, como ustedes han visto, son alumnos de 14 o 15 años aproximadamente, que en mi país corresponde al tercer año de la enseñanza media, lo que en otros países es a veces llamado como el noveno año. Estos estudiantes estudian las operaciones con polinomios, trigonometría en el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, estudian geometría del espacio y los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. También tienen en el currículum un poco de probabilidad y estadística, pero básicamente estos son los temas de currículum. Particularmente en la tesis doctoral que es accesible desde la página de CICATA, IPN, están detallados punto a punto los antecedentes de esos estudiantes, es decir, concretamente qué aspectos del currículum ya habían estudiado. Pero lo que sí podemos afirmar es que los dos grupos de estudiantes que participaron en la primera fase del proceso de investigación ya habían estudiado por completo los sistemas de ecuaciones lineales. ¿A qué nos referimos cuando decimos que habíamos estudiado por completo? Nos referimos a que los docentes de aula habían dado por finalizado el estudio del tema. Es decir, el tema se desarrolló, se resolvieron las situaciones que el docente planteó y se realizó lo que en Uruguay llamamos el escrito o los escritos del tema, con lo que nos referimos a la prueba. Es decir, habitualmente después que se enseña un tema o durante la enseñanza del tema, realizamos actividades de evaluación por escrito y bueno, los estudiantes habían sido evaluados por su docente. Pregunta para hacerle a Cristina. ¿Sisimar? Bueno, ahí viene. Ahí viene alguien. Hola, buenas tardes. Somos de Sisimar. La pregunta es, consideramos que la docencia es muy importante para cualquier profesión, pero ¿cuál sería la diferencia respecto a otra profesión con un matemático? ¿Tu nombre? Soy Cristian Moreno Chávez. En mi caso particular, debo decir que yo no soy matemática, no me formé como matemática, sino que me formé como profesora de matemática. Ese es mi título de base. Mi primer título es profesora de matemática. ¿Cómo me formé en mi país como profesora de matemática? Bueno, nosotros tenemos lo que se llaman los institutos de formación docente, que son institutos en los que aquel que desea ser profesor de matemática recibe formación en matemática, en didáctica de la matemática con su correspondiente práctica docente de 3 años y además la formación en ciencias de la educación. De manera que la formación se sostiene en 3 pilares: las ciencias de la educación, la formación específica disciplinar en matemática y la formación en didáctica de la matemática y su práctica docente. Entonces, eso es lo que configura a un profesional de la educación matemática. Es decir, una persona que se va a desempeñar en la enseñanza media enseñando matemática. Mientras que cuando nosotros estamos hablando en
país de un matemático, nos estamos refiriendo a un profesional que tiene un título que se llama licenciado en matemática y cuya formación consiste en una especialización en la matemática. Es decir, estudia matemática durante los 4 años que dura su carrera, pero no tiene formación ni en didáctica, ni en la práctica docente, ni en ciencias de educación. Entonces, si nosotros miramos esos 2 trayectos formativos, ya podemos decir que son absolutamente diferentes, ¿verdad? Es decir, la formación de los profesionales de la educación tiene una componente fuerte en didáctica, en práctica y en ciencias de la educación, por supuesto, además de la formación en matemática, que no la tiene aquel que se va a desempeñar como matemático y como investigador en matemática. Yo creo que son profesiones distintas, diferentes, si bien por supuesto tienen en común que ambas hacen uso del conocimiento disciplinar. Aunque también los distingue que el docente, cuando está en el aula, está trabajando lo que le llamamos habitualmente la matemática escolar, que no es necesariamente ese saber sabio, ¿verdad?, que corresponde al profesional de la matemática. Del Colegio de Bachilleres, Axtla, San Luis Potosí, me hizo reflexionar sobre la importancia de buscar espacios que permitan el intercambio de experiencias. ¿Qué papel tienen las TICs para generar una relación dialéctica entre los aportes provenientes de la investigación, el conocimiento del profesor y su práctica en el aula? Las TICs son importantes en la medida que pueden contribuir a mejorar la enseñanza, pero las TICs por sí solas, es decir, si yo introduzco un software en mi clase, por hablar de una nueva tecnología, ¿verdad? Y no referirme a las tecnologías habituales que usamos desde hace tantos años. Un software por sí solo no va a lograr un cambio a nivel educativo. El software es útil si es acompañado de diseños didácticos adecuados. Es decir, no alcanza con introducir la computadora en la clase. Yo lo que debo pensar como profesora es qué uso voy a darle a esa computadora, qué situaciones voy a pensar para que el software que estoy utilizando pueda ser realmente útil para que mis alumnos aprendan mejor matemática. Es decir, las nuevas tecnologías no son la solución a los problemas que tenemos los docentes todos los días en nuestra clase. Pueden contribuir, pueden ayudar muchísimo, pero como siempre, el problema no está en qué uso, sino en cómo la uso. ¿Tendrá su pregunta o comentario, maestro Víctor? Doctora Cristina, gracias por este tiempo que le está dedicando a esta manera de respetar las matemáticas. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo, soy el participante del seminario hermano, que es el de bioquímica. Estaba tratando de hacer un poquito de tiempo porque técnicamente veo que cuando se hacen los switcheos o los cambios de una sede a otra, se quedan tiempos muertos y no permite escuchar cuando termina la doctora, cuando empieza la doctora o cuando dan ustedes la palabra. Por eso es que me atreví a dar un poquito más esta breve introducción. Pero bueno, vayamos a lo que nos interesa. Los profesores de matemáticas aquí en ciencias biológicas me dejaron la enmienda de dar a conocer a la doctora Cristina una pregunta que voy a contextualizar un poco para que la
tengamos un referente inmediato. En el documento vemos que los aportes que proporciona a la matemática educativa los resultados de investigación permiten vislumbrar como una posibilidad de acercarlos de una manera más expedita a través de espacios o acciones formativas en modalidades diferentes, es decir, a distancia o mixta, como es en el caso de estos repensares. Esta tríada de elementos que nos permiten vislumbrar en el documento de referencia como acciones formativas, el trabajo colegiado de los docentes y su práctica en el laboratorio o en los salones de clase, es algo importante que debemos de tomar en cuenta para que los resultados de la investigación tengan un efecto directo en el principal actor de cualquier institución educativa, los alumnos. Pero este proceso de acercar los resultados de la investigación a los docentes crea un puente que hasta el momento no se ha tomado tan en serio por parte de los que participamos en alguna acción formativa, y nos cuesta trabajo sistematizar o hacer uso de estos resultados de la investigación. La pregunta para usted, doctora Lilian, doctora Cristina, es la siguiente: ¿qué estrategias, además de las que ha plasmado en el documento, considera usted que son muy fáciles, o no fáciles, sino que son estrategias prácticas para que los resultados puedan llevarse a cabo en un salón de clase o en un laboratorio? Esa es la pregunta que le hacen los maestros de matemáticas del área de bioquímica aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil porque creo que no es fácilmente llevable a la práctica. Creo que es difícil, es costoso llevar esto a la práctica. Por eso, a lo que apuesto es a establecer canales de diálogo que lleguen a los únicos que pueden hacer esto efectivo, que son los docentes. No creo que exista una solución rápida, inmediata. Creo que es un trabajo de largo aliento y además es un trabajo que debe ser sostenido en el tiempo, y es un trabajo altamente demandante porque exige al profesor estar formándose permanentemente y estar actualizándose permanentemente. Y esto es muy costoso porque los profesores trabajan mucho, y además de su práctica habitual de aula, les estoy pidiendo que se actualicen y que estudien y que piensen cómo pueden cambiar sus prácticas, cómo pueden incorporar innovaciones. Entonces, este trabajo es realmente muy difícil. No creo que exista una solución rápida, inmediata, pero lo que sí creo es que las instituciones que están tan comprometidas con sus estudiantes deberían facilitar a sus profesores la posibilidad de estudiar y de seguirse formando. Como lo dije al inicio de la charla, los profesores trabajan muchísimas horas. Ya les es difícil seguir agregando tareas a las que actualmente realizan. Entonces, yo creo que el apoyo de las instituciones, que muchas veces dicen estar tan comprometidas con el aprendizaje de sus alumnos, creo que deberían de alguna forma materializar ese compromiso con los profesores. Es decir, si yo estoy a cargo de una institución educativa, debería pensar cómo puedo ayudar a mis profesores para que se sigan formando, para que sigan actualizándose
para que puedan ir a congresos, para que puedan incorporarse a grupos de trabajo, para que puedan tener mejores salarios y realmente todas estas cosas de las cuales tanto hablamos puedan consolidarse de alguna manera en la práctica. Yo sé que los docentes hacen mucho, hacen lo que pueden, y bueno, hay que apostar al compromiso. Los docentes dan mucho de su tiempo, inclusive tiempo que a veces es no pago, y lo entregan al desarrollo profesional, muchas veces a costa de sus familias, y bueno, entonces ya yéndome a un plano más político, creo que una manera de apostar a la formación de los profesores, a la revisión y reflexión sobre las prácticas de aula, a que estos profesores puedan integrarse a comunidades de trabajo con investigadores, sería que tuvieran un poco de apoyo de las instituciones en las que trabajan. Ahora tengo una pregunta muy concreta de parte de Rosa Isabel Hernández Gómez, de CIME Culhuacán. Ella nos pregunta, ¿cuál fue el conocimiento significativo de los estudiantes al emplear matemáticas educativas? No me queda clara la pregunta. No sé si la profesora está allí para ampliar un poco la pregunta. No, me parece que es a través de medio electrónico. ¿Cuál fue el conocimiento significativo de los estudiantes al emplear matemáticas educativas? Es muy concreta, vamos, quizás haría falta un poco más de aclaración. No está claro si se está refiriendo a los estudiantes de enseñanza media o si se está refiriendo a los profesores que participaron como estudiantes de los talleres en los que intenté transmitir los resultados de mi trabajo de investigación. Si la docente se está refiriendo específicamente a los estudiantes pequeños, a los estudiantes de enseñanza media, en el contenido específico en el que nosotros trabajamos fue en el concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ese fue claramente el aspecto en el que nosotros centramos la atención. Si por otra parte la pregunta va referida a la comunicación con los docentes, entonces lo que está en juego es otra cosa. Lo que estuvo en juego consistió en cómo yo puedo ayudar a estos docentes a comprender las dificultades que tuvieron los alumnos en la construcción del concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Pero son dos cosas distintas, ¿verdad? En un caso estamos hablando de estudiantes que se enfrentan a un cierto concepto matemático, y en el otro caso estamos hablando de una comunidad de docentes intentando comprender cuáles son las dificultades de ciertos estudiantes al intentar aprender un cierto concepto. Gracias, Cristina. El rol del docente mencionado en la videoconferencia, el conocimiento que uno tiene frente al salón de clases, frente a los estudiantes, se ve constructivo sin lugar a duda del uso de resultados de investigación, en el cual nos permite acercarnos más al investigador o bien a investigaciones en donde uno realiza y puede interactuar o bien complementar nuestra práctica docente. Esta parte sí es importante porque no todo docente se acerca a ese uso de resultados de investigación, en el cual nos permitiría a nosotros robustecer más nuestras clases frente a los estudiantes.
ya sea la unidad de aprendizaje que uno imparta o el nivel en el que uno esté o llegue uno la información hacia ellos. Esta parte que también el investigador se acerque al docente es importante. En ocasiones simplemente quedan las investigaciones y no todos logramos leer artículos o no todos logramos, como mencionas en tu artículo, el ir a conferencias, el ser ponente o estar en ciertos congresos donde nos permita también acercarnos nosotros como docentes o nosotros como investigadores a la otra parte, en el cual esa construcción de conocimientos al interactuar con otros colegas nos permite a nosotros una mejora en la calidad educativa, si eso es lo que buscamos dentro de nuestro rol docente. Cristina, así como muchos otros comentan y también permiten que han tenido una reflexión en su práctica docente, Fabiola Escobar te pregunta que cómo se miden las mejoras o logros en la didáctica de las matemáticas de los profesores que están en programas de desarrollo profesional para su mejora en su práctica, y al mismo tiempo también te cuestiona más bien con respecto a los instrumentos, si son aplicables a todos los niveles educativos, ¿funcionará en un curso de matemática avanzada? Bueno, a veces quizás por nuestra propia formación disciplinar, queremos llevar las cosas a un plano, digamos, cuantitativo. Yo no sé si puedo exactamente medir cuánto puedo mejorar mi práctica educativa. No sé si eso es medible, pero aun cuando no lo pueda medir, aun cuando solamente lo pueda expresar cualitativamente, creo que sigue siendo muy válido. Yo sé si mis estudiantes están aprendiendo más matemática y mejor matemática en la medida que puedo dialogar con ellos en una clase, en la medida en que puedo plantearles situaciones problemáticas y ver sus reacciones, ver cómo ellos argumentan, ver qué estrategias ponen en juego. Entonces, eso lo puede saber un docente que está trabajando con sus alumnos. No sé si puede medirlo o no puede medirlo. Sí, desde algunos puntos de vista será muy medible. Algunos profesores pondrán cuestionarios a sus alumnos y contarán cuántos ejercicios han resuelto correctamente, y capaz que han resuelto correctamente muchos ejercicios, y entonces el profesor se convence de que ha enseñado muy bien el tema. Yo creo más bien que el profesor sabe en qué medida sus alumnos están comprendiendo el tema que está enseñando por los diálogos que se pueden generar en una clase. Es decir, los diálogos, las discusiones, solución de problemas, todas las estrategias que los alumnos ponen en juego, porque si son válidas, si no son válidas, en fin, un docente trabajando con sus alumnos puede tener cabal idea de cuán lejos estos han llegado, si es necesario brindar más retroalimentación, si es necesario proponer ejercicios diferentes, si debemos resolver más problemas. Esto lo sabe un docente trabajando con sus alumnos. Y si las actividades son extrapolables al nivel universitario, creo que no tenemos que pensar una extrapolación. Lo que yo más bien estoy planteando, mi principal intención, es proponer una metodología de trabajo. Es decir, mi punto de vista no es, estos son los mejores ejercicios para trabajar con los sistemas de ecuaciones lineales. Esa no es la idea.
Mi paper tiene una intención metodológica, es decir, cómo los investigadores pueden trabajar con los docentes en proyectos comunes, en los cuales todas las partes estén interesadas. Entonces, mi sugerencia va por el lado metodológico. ¿Cómo podemos establecer relaciones entre la investigación y la práctica? Si creo que es posible, sí, creo que es posible. ¿Cómo? Sugiero una herramienta metodológica y brindo en el documento de referencia una secuencia de actividades que ejemplifica cómo podría conducirse una sesión de trabajo entre investigadores y docentes. Y esa es mi intención, hacer un aporte desde el punto de vista metodológico, pero de alguna manera quiero que las situaciones que planteo se conviertan, ¿verdad?, en el conjunto de ejercicios que hay que resolver para aprender bien los sistemas de ecuaciones. No es esa la idea. Entonces, bueno, me gustaría volver al punto, y mi planteo es más bien metodológico, porque el valor de la secuencia no está en los ejercicios en sí mismo, no es una secuencia valiosa porque yo planteo dos rectas que se cortan juntos, o planteo dos rectas paralelas y le punto al alumno soluciones tiene el sistema. No es esa la idea. La idea es que yo planteo situaciones que fueron resueltas por los estudiantes y las acompaño de las reflexiones que los estudiantes realizaron sobre esas situaciones. Y entonces, lo que agrego luego son preguntas que apuntan a una reflexión profunda por parte de los profesores. Entonces, esas secuencias con las que yo ejemplifico no son las secuencias para enseñar sistemas de ecuaciones, son secuencias que, acompañadas de las reflexiones de los alumnos, van a permitir diálogo rico entre profesores e investigadores, en este caso personas, para contar, dialogar sobre dificultades que ellos tienen los estudiantes. Entonces, no sé si queda claro cuál es el planteo. El planteo es plantear una secuencia para poder usar junto a los profesores los problemas que están enfrentando los alumnos de enseñanza media frente a este tópico en particular. Menciona Luis del Tecnológico de Monterrey. Dice, estamos conscientes que la profesionalización docente es un proceso continuo y permanente. Tu preocupación se enfoca al diseño de actividades. Sin embargo, la comprensión de un artículo de investigación muchas veces requiere de conocimiento que involucraron teorización de la forma de abordar el problema por los diferentes marcos teóricos. Dentro de tu propuesta, ¿cómo consideras el abordaje de los distintos marcos teóricos emergentes en la educación matemática por los profesores? ¿Y qué tanto es necesario? Sí, sin lugar a dudas, hay algunos artículos que no sería posible comprenderlos si uno no se ha interiorizado previamente del marco teórico, metodológico que guió ese proceso de investigación. Una manera en la que los profesores pueden formarte en este sentido es, por un lado, durante el proceso de formación del profesor. Como yo les dije, en mi país, para ser profesor de matemática se debe cursar una carrera de 4 años que tiene 3 componentes: la formación en ciencias de la educación, la formación en matemática y la formación en didáctica de la matemática y práctica docente. Entonces, una posible vía para comenzar a formar los futuros profesores para poder comprender artículos como los que se mencionan en la pregunta sería, bueno, ya de la formación inicial,
comenzar a trabajar en este sentido. Es decir, cómo yo formo a los profesores para que puedan comprender artículos provenientes del ámbito de la matemática educativa. Obviamente, por más que yo los pare, no los puedo parar en lo que es este vasto campo disciplinar. Pero bueno, ese sería un punto de partida. Por otra parte, ya hemos mencionado la importancia de la formación permanente del profesor. Una formación que seguramente realizaremos a lo largo de toda nuestra vida, de todo nuestro trayecto en el campo laboral. Particularmente en el caso del documento de referencia, si ustedes observan bien, la secuencia de enseñanza despojada de alguna manera del marco teórico que se utilizó en el trabajo de investigación. Es decir, particularmente en ese estudio se utilizaron los modos de pensamiento de Sapinska, que no se mencionan para nada en la secuencia que yo propongo. Es decir, que lo que estoy haciendo es quitando la dificultad de comprender un marco teórico y de alguna manera hacerlo llegar a los profesores, pero desde un punto de vista discursivo. Es decir, yo voy a hablar de las diferentes interpretaciones de los objetos matemáticos, pero no me voy a detener en el estudio de un marco teórico, ni siquiera lo voy a presentar. Como ustedes pueden ver, las situaciones apuntan al conflicto vivido por los estudiantes al resolver esas situaciones. Van a ver que yo no me sitúo en el análisis de las situaciones desde un punto de vista teórico. Eso fue, digamos, dado entre paréntesis, porque lo que se quería mostrar a los profesores era otra cosa. Lo que yo quería era que ellos comprendieran qué es lo que pasa si yo, al enseñar el concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales, me mantengo solamente en el ámbito de los sistemas 2×2. Entonces, como ustedes verán, los aspectos teóricos que son fundamentos al trabajo inicial y que pueden leerse en la tesis doctoral, no están presentes en esta secuencia de actividades que planteo para trabajar a modo de taller con los profesores. Muy bien. Quisiera hacer una petición muy atenta a todos los profesores que están participando en este foro de discusión. Si fueran tan amables de proporcionarnos su nombre completo y cuál es la institución de donde provienen. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta del ingeniero Estelio Baltasar Cadena, de SIQUIE, Ingeniería Química Petrolera. ¿Cuánto de la investigación en matemática educativa llega al docente frente al grupo que no consulta regularmente las fuentes de información donde existe este conocimiento? Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, el maestro Estelio nos dice cuánto de la investigación educativa llega al docente que está frente al grupo, pero este docente se caracteriza porque la información de este conocimiento generalmente no está a su alcance. Es justamente la problemática que estoy planteando atender. Yo creo que es una responsabilidad de las instituciones universitarias llegar a docentes. Para ello existen las llamadas actividades de extensión universitarias,
donde se busca justamente establecer vínculos con el medio, con diferentes integrantes, en este caso particularmente de la comunidad educativa, y bueno, ese es el desafío a atender. ¿Cómo podemos llegar a los profesores? Es decir, ¿qué actividades o proyectos podemos desarrollar que nos permitan establecer lazos con profesores? Es decir, no investigadores por un lado, profesores por el otro, sino buscar proyectos comunes que puedan ser llevados por todas partes. Aprovecho para enviar saludos a Chiapas, quienes nos están mandando preguntas también. En este caso, Alma Rosa Pérez Trujillo nos genera una serie de preguntas, pero al mismo tiempo menciona, usted hace claro que un primer paso está en favorecer la comprensión de los resultados de investigación. Resulta interesante que hay que poner atención sobre aquellos que formamos los futuros profesores de matemáticas. La pregunta es, ¿de qué manera podemos establecer un perfil que garantice que los formadores de profesores cuenten con todo lo necesario para poder hacerlo, no solo en cuanto al dominio del conocimiento matemático, sino además sobre la didáctica del mismo? Justamente la pregunta que plantea la profesora es muy interesante, y es uno de los aspectos que yo abordo en el artículo y sobre el cual se ha generado justamente una reflexión. La gran pregunta es, ¿cuál es el perfil de los que forman profesores? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la formación que debe tener ese profesor de profesores? Y bueno, es una pregunta difícil sobre la cual solamente podríamos dar respuestas provisorias. Yo creo que el profesor de profesores debe ser un profesor con profundo conocimiento de la práctica del aula. Es decir, no concibo un profesor de profesores que nunca se haya desempeñado, por ejemplo, en la enseñanza media. Es decir, si yo estoy formando profesores para la enseñanza media, sería deseable que yo pudiera comunicarme con ellos como una colega más, como una persona que conoce el contexto y la realidad de lo que va a ser el ámbito en donde ellos van a ejercer la docencia. Ese sería como un primer punto a tener en cuenta. Es decir, estoy formando profesores que van a trabajar con adolescentes. Entonces, un punto a considerar sería que, bueno, yo voy a poder hablar con ellos, voy a poder dialogar, voy a poder aportarles mi experiencia en ese mismo campo profesional. Es decir, la experiencia en el campo para el cual estos futuros profesores se están preparando. Hay diversos puntos de vista. Algunos dicen los formadores, futuros profesores, tienen que ser matemáticos, tienen que haber investigado en matemática. Algunos otros dicen que tienen que tener fuerte formación en matemática educativa. Y bueno, las opiniones son diversas. Creo que es un aspecto sobre el que hay que seguir pensando. Como dije, no hay respuestas definitivas. Lo que tenemos son respuestas provisorias. Sobre un punto, digamos,
el que yo tengo mayor certeza es el primero que mencioné, que el profesor que va a formar profesores en enseñanza media tiene que o bien ser profesor de enseñanza media o bien haber tenido experiencia en la enseñanza media. Es un tema de que yo estoy trabajando con futuros colegas. Entonces tengo que tener conocimiento de la realidad del contexto en el que ellos se van a desempeñar. Ese es un primer punto y lo dejo a nivel de convicción. Eso es una convicción. El conocimiento del campo profesional de primera mano. Y bueno, lo que sí puedo afirmar es que también es deseable que ese profesor de profesores tenga nivel de posgrado, es decir, que haya continuado mandos para poder trabajar con esos futuros profesores. Entonces, los dos aspectos sobre los cuales tengo mayor confusión es sobre el primero que mencioné y una formación de posgrado, ¿verdad? Una formación cuaternaria que ya exceda el nivel terciario, que es el que está cursando el futuro profesor. Serían dos aspectos a considerar. Luego deberíamos seguir pensando entre todos cuál es ese perfil deseable, pero bueno, acá se abre una pregunta muy, muy interesante para la matemática educativa, que es cuál es el perfil más adecuado para un profesor de profesores o para un profesor, futuros profesores de matemáticas. Es una pregunta que queda abierta, que bueno, podemos seguir conversando en otras instancias. Y bueno, en este momento solamente puedo sugerir esos dos puntos que mencioné anteriormente. Muy bien. Aquí tengo una pregunta de Lina María Muñoz Mesa, del grupo de investigación EduMath, Universidad de Antioquia, en Colombia. Nos dice Lina María: no podemos olvidar que la investigación debe estar unida a la reflexión constante y a las acciones en el aula. Nuestros maestros en formación están preparándose para repensar su labor diaria, o al contrario, están atentos para aplicar algunas cosas enseñadas o considerar recetas que le funcionaron a otros y que a ellos posiblemente pueda funcionar. ¿Cómo en el contexto particular influye la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? ¿Qué es lo que se debe de enseñar en matemáticas para que el estudiante se desempeñe en la vida cotidiana? Supongo que la profesora hace referencia a los contenidos de la enseñanza media. Sí. Sí. Bueno, esa es una pregunta sobre la cual, por ejemplo, la NCTM se ha pronunciado en forma muy, muy clara. Los estándares curriculares y de evaluación para la educación matemática nos brindan diversas pistas sobre lo que un estudiante debe saber. Son enseñadas justamente por la NCTM, el aprendizaje en geometría, en álgebra desde los primeros años, en el manejo de datos, en probabilidad. Yo creo que no creo que en este seminario no me voy a extender en ese sentido. Creo que existe amplia bibliografía, que por ejemplo puede mirarse desde la NCTM, porque es una comunidad ampliamente reconocida en el campo de la matemática educativa. Los conocimientos, también tenemos diversas respuestas. Hay
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, también está el currículum recomendado por Bishop, donde plantea un proyecto muy interesante de enculturación matemática. Es decir, no tenemos una única respuesta. No creo tampoco que exista una regla, una receta acerca de lo que debe enseñarse en la matemática en el medio. Creo que lo más importante, lo que merece una importante reflexión, es el cómo debe enseñarse la matemática, porque a lo que debemos apuntar es a formar una persona que piensa, y una persona que piensa la puedo formar a través del recorrido por distintos contenidos. No importa si sabe los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas o los de 2x2, lo importante es que piense, que pueda enfrentar problemas, que tenga confianza para abordarlos, capaz que puede resolver esos problemas, capaz que puede dar respuestas provisorias, capaz que puede resolver medianamente un problema, capaz que lo deja por un tiempo o lo retoma en otra oportunidad. Pero lo que me gustaría destacar es que, si bien los contenidos son importantes, creo que no es lo más importante. A lo que tenemos que prestar atención es al cómo enseñamos, al tipo de tareas que proponemos a nuestros alumnos, a qué tipo de pensamiento estamos dando lugar, si estamos dejando espacio para la discusión, para el diálogo, para la argumentación, si solamente estamos enseñando un conjunto de reglas, ¿verdad? Porque yo, frente a los mismos contenidos, puedo decir, este problema se resuelve así, este otro problema se resuelve de esta otra manera, y bueno, de esa manera el alumno sabrá resolver esos problemas tipo o problemas estándar, pero seguramente no va a aprender a pensar. Entonces, repito, el contenido no es lo más importante. Lo más importante es el tipo de actividades que yo propongo con esos contenidos. Y bueno, lo ideal es formar a un estudiante que sepa pensar, que tenga confianza, que adquiera el gusto por la matemática. Eso lo voy a lograr pensando situaciones interesantes y ofreciendo desafíos a los alumnos. Y vuelvo a repetir que eso no pasa directamente por los contenidos que yo elija, sino por la forma en que los voy a trabajar en la clase. Este diálogo tan interesante, pues nos vamos cada uno como desde nuestro rol, un compromiso muy grande hacia la docencia y hacia la investigación. Cristina, muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo más. El tiempo ahora sí que de esta sesión se nos ha ido súper rápido con tanta información interesante hacia nuestra parte educativa, hacia nuestra parte de formación y profesional docente de cada uno de nosotros. No sé si quieras comentar algo. Agradecerles nuevamente la invitación y también muchas gracias a todos los profesores que participaron y por las preguntas tan lindas e interesantes que me plantearon, que me hicieron pensar mucho, y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias Cristina, te agradecemos mucho tu presencia y tu participación en este evento. Y también de nueva cuenta, gracias Arturo, te invitamos, Cristina, a que, como muchas de las preguntas no pudieron ser contestadas en este espacio tan reducido, sí te pedimos de favor que nos las pudieras contestar más adelante. Sí, cómo no. Muchas gracias, Cristina, muchísimas gracias ante esta información tan relevante ante nosotros para nuestra formación. Al mismo tiempo les agradezco a todos los que estuvieron
en la transmisión por videoconferencia, por correo, por internet, por cualquiera uno de los medios. En la sala azul quienes nos acompañan no solamente de Psique, sino de otras unidades del CECIT 7, del CGFIE, bueno, y presente el CECIT 5. Al mismo tiempo les invitamos a los demás repensares, que son ahora sí que quien les llama hermanos del Seminario Repensar las Matemáticas. Tenemos al Seminario Repensar la Bioquímica para el día 13 de marzo, con el título el día 13 de marzo es el Repensar las Matemáticas con la innovación educativa. El Seminario Repensar la Bioquímica sería el 20 de febrero, que con el tema equilibrio químico, y el día 27 de febrero se une a su tercer ciclo el Seminario Repensar la Cultura Financiera. De nueva cuenta, la invitación a la siguiente sesión 56 de Matemáticas, el 13 de marzo, con la innovación educativa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por sus preguntas tan valiosas, y refrendo pues la invitación para el siguiente evento del Seminario de Repensar las Matemáticas. Quienes no pudieron ver la sesión, está el video dentro de unos días, el video bajo demanda, para continuar y en la espera de sus preguntas quienes no han podido tenerlas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Es que si tocas aquí, sí, está el micrófono. Sí, es que estaba muy cerquita. Oye, Claudia. Mande, Cristina. Aquí estoy. Cerraron el micrófono. Ah,